una mujer misteriosa apareció en el funeral de un hombre millonario, afirmando ser su hija desconocida. Su presencia en medio de los dolientes provocó un silencio incómodo que se extendió como una ola, desatando una cadena de murmullos y miradas incrédulas. Vestida con un sobrio traje negro y gafas oscuras, se mantenía erguida con una serenidad que contrastaba con la tensión palpable en el aire. «Mi nombre es Elena», dijo la mujer, retirándose las gafas para revelar unos ojos llenos de determinación. «Y soy la hija de Joaquín Martínez». Todos los presentes, desde los familiares cercanos hasta los empleados y conocidos del difunto, se quedaron estupefactos. Joaquín Martínez, un magnate inmobiliario conocido por su frialdad y determinación en los negocios, nunca había mencionado tener otra hija aparte de Camila, la cual estaba de pie junto al ataúd, claramente conmocionada. Camila, una joven de porte elegante y mirada penetrante, dio un paso adelante, con la rabia destellando en sus ojos. «Esto es una mentira», espetó. «Mi padre no tenía otra hija. Eres una impostora». Elena no retrocedió. Sostuvo la mirada de Camila con una calma inquietante. «Sé que es difícil de creer», respondió, «pero tengo pruebas». Un murmullo creció entre la multitud. Los abogados y asistentes personales de Joaquín intercambiaron miradas preocupadas, mientras que los amigos y conocidos susurraban teorías y conjeturas. El sacerdote, incómodo, intentó retomar el control de la ceremonia, pero el impacto de la declaración de Elena ya había desviado irrevocablemente el curso del día. La mención de las pruebas hizo que todos los ojos se centraran en Elena. Ella sacó un sobre manila de su bolso, y mientras lo sostenía en alto continuó: «Aquí tengo documentos que demuestran mi relación con Joaquín Martínez. No estoy aquí para reclamar su fortuna, sino para encontrar la verdad sobre mi padre y mi identidad». Elena se había preparado para este momento, consciente del impacto que tendría su revelación. Los recuerdos de su infancia, llenos de fragmentos incompletos y preguntas sin respuestas, la habían llevado a investigar a fondo. Y lo que había descubierto la había llevado hasta este funeral, enfrentándose a una familia que desconocía su existencia. Camila, todavía temblando de rabia, no podía contenerse más. «No puedes simplemente aparecer aquí y esperar que te creamos», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Mi padre nunca mencionó nada sobre ti». Elena mantuvo su compostura, recordando las palabras de su madre sobre la importancia de la verdad y la dignidad. «Entiendo tu incredulidad, Camila», respondió Elena suavemente, «pero te aseguro que todo lo que digo es cierto. Estoy dispuesta a someterme a cualquier prueba necesaria para demostrar mi identidad». La tensión en el aire era palpable, y mientras los dolientes observaban la confrontación, las emociones oscilaban entre la incredulidad, la curiosidad y el desconcierto. La vida de Joaquín Martínez había sido un misterio para muchos, y ahora su muerte desenterraba secretos que nadie había anticipado. El sacerdote, consciente de la delicadeza del momento, intentó retomar el control. «Este es un momento para honrar la memoria de Joaquín», dijo, alzando la voz. «Sugiero que dejemos estas cuestiones para después y continuemos con la ceremonia». Pero el daño ya estaba hecho. La aparición de Elena había cambiado el tono del funeral y sembrado dudas en la mente de todos los presentes. Camila, aún temblando de ira, se alejó del ataúd, mientras Elena permanecía en su lugar, decidida a enfrentar las consecuencias de su revelación. La presencia de Elena en el funeral no solo sacudió a la familia Martínez, sino que también marcó el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba los lazos familiares y desenterrarían secretos ocultos durante años. Mientras el funeral continuaba, la sombra de la verdad y la incertidumbre se cernía sobre todos, preparando el escenario para una confrontación que cambiaría sus vidas para siempre. Después del funeral, en la mansión de los Martínez, se llevó a cabo una reunión de emergencia. Los abogados y los miembros de la familia se sentaron en la amplia sala de conferencias, rodeados por retratos familiares y lujosos muebles que evidenciaban la riqueza de la familia. Las cortinas pesadas y los muebles antiguos le daban a la sala un aire solemne, acorde con la gravedad de la situación. Elena, manteniendo la misma serenidad que mostró en el funeral, presentó un sobre manila. De su interior sacó una serie de documentos, fotos y una carta escrita a mano, supuestamente de Joaquín.
Su mano temblaba ligeramente mientras los deslizaba sobre la mesa de caoba pulida. «Esta carta», dijo, pasando el documento al abogado principal de la familia, el señor Mendoza, «fue escrita por Joaquín poco antes de su muerte. Aquí, él admite haberme tenido en secreto». El señor Mendoza, un hombre de cabello gris y semblante serio, tomó la carta con cuidado. Sus ojos recorrían cada línea con una intensidad que reflejaba la importancia del contenido. Mientras leía, su rostro se endurecía con cada línea que leía. Cuando terminó, levantó la vista con una expresión grave. «La letra parece auténtica», dijo, mirando a Elena y luego a Camila. «Pero esto debe ser verificado». Camila no pudo contenerse más. Se levantó abruptamente de su asiento, derramando su copa de vino en el proceso. El líquido rojo oscuro manchó la alfombra cara, pero nadie le prestó atención. Todos los ojos estaban puestos en ella. «Esto es una locura», gritó, su voz llena de ira y desesperación. «No voy a permitir que esta impostora robe lo que es nuestro por derecho». Elena se mantuvo firme, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y resolución. «No estoy aquí por el dinero», dijo con firmeza. «Solo quiero conocer la verdad sobre mi padre y mi pasado». El silencio que siguió fue pesado. Los abogados intercambiaron miradas nerviosas, conscientes del impacto potencial de esta revelación. Isabel, la madre de Camila y esposa de Joaquín, se encontraba sentada en un rincón, su rostro pálido y sus manos temblorosas. El golpe de la verdad la había dejado sin palabras, incapaz de procesar la traición de su difunto esposo. El señor Mendoza rompió el silencio, su voz firme, pero con una nota de empatía. «Entiendo lo delicado de esta situación», dijo, «pero debemos proceder con cuidado. La autenticidad de estos documentos debe ser verificada por expertos. Y si resulta que son genuinos, tendremos que aceptar la realidad, por difícil que sea». Camila apretó los puños, sus ojos llenos de lágrimas de frustración y dolor. «¿Y si resulta ser verdad?», preguntó con amargura. «¿Qué hacemos entonces?». Elena, sintiendo la intensidad del momento, dio un paso adelante, acercándose a Camila. «No quiero tomar tu lugar ni usurpar tu vida», dijo con suavidad. «Solo quiero respuestas. No estoy aquí para destruir, sino para entender». La tensión en la sala era palpable. Cada persona presente sabía que las consecuencias de esta reunión podrían cambiar la dinámica de la familia Martínez para siempre. «Sugiero que tomemos un tiempo para procesar esta información», propuso el señor Mendoza. «Mientras tanto, organizaremos las pruebas necesarias para verificar la autenticidad de los documentos. Hasta entonces, debemos mantener la calma y actuar con prudencia». Elena asintió, agradecida por la intervención del abogado. Sabía que no sería fácil ganarse la confianza de Camila y de la familia, pero estaba dispuesta a luchar por la verdad. Camila, aunque aún llena de rabia y confusión, no pudo evitar sentir una chispa de duda. ¿Y si Elena decía la verdad? ¿Qué significaría eso para su vida, para la memoria de su padre y para la familia que siempre había conocido? La reunión terminó con más preguntas que respuestas, y la mansión quedó en un silencio inquietante. Cada miembro de la familia se retiró a sus habitaciones, envueltos en sus pensamientos y emociones conflictivas. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la mansión, Elena se quedó en la habitación de invitados, mirando fijamente la carta de su padre. Las palabras escritas en esa hoja de papel eran una mezcla de dolor y esperanza, una puerta abierta a un pasado desconocido y un futuro incierto. Camila, por su parte, pasó la noche en vela, luchando contra los fantasmas de la traición y la duda. Sabía que el camino por delante sería arduo, pero una parte de ella comenzaba a aceptar que quizás, solo quizás, la aparición de Elena no fuera una maldición, sino una oportunidad para descubrir la verdad sobre su familia y redimir el legado de su padre. Al amanecer, ambas mujeres se encontraron en el salón principal, sus miradas cruzándose brevemente antes de dirigirse a los abogados y expertos que estaban por llegar. Sabían que, aunque aún había una montaña de desconfianza entre ellas, también había una chispa de posibilidad, una oportunidad de descubrir la verdad y, tal vez, encontrar una manera de coexistir y reconstruir lo que Joaquín había dejado atrás.
Las semanas siguientes estuvieron llenas de investigaciones y confrontaciones. La familia Martínez y sus abogados trabajaban incansablemente para desenmarañar la verdad. La prueba de ADN fue el primer paso, y el resultado fue inapelable. Elena era hija de Joaquín. El impacto de esta confirmación resonó en todos los rincones de la mansión Martínez. Elena se había quedado en un pequeño apartamento cercano, mientras la familia y los abogados decidían cómo proceder. La confirmación de su parentesco con Joaquín no solo la había sacudido emocionalmente, sino que también la había colocado en el centro de una tormenta mediática. La prensa sensacionalista había recogido la historia, y ahora los titulares especulaban sobre la doble vida de Joaquín y el impacto en su familia. A medida que se desenterraban más detalles, salieron a la luz hechos sorprendentes. Joaquín había llevado una doble vida durante décadas, manteniendo a su otra familia en secreto para proteger su reputación y negocios. Había comprado una casa modesta en un barrio alejado, donde visitaba a Elena y su madre, Laura, regularmente bajo el pretexto de viajes de negocios. Los investigadores descubrieron que Joaquín había proporcionado apoyo financiero a Laura y Elena, asegurándose de que nunca les faltara nada, pero también había mantenido una distancia emocional, preocupado por la posible exposición de su secreto. Esta revelación, aunque confirmaba el amor de Joaquín por Elena, también evidenciaba su temor y el peso de su responsabilidad hacia su familia principal. El choque fue devastador para Camila y su madre, Isabel. Isabel, una mujer de porte elegante y fría determinación, se encerró en sí misma, lidiando con la traición de su difunto esposo. La mansión, que alguna vez había sido un refugio de lujo y seguridad, se sentía ahora como una prisión de recuerdos dolorosos. Isabel pasaba horas en su habitación, rodeada de fotografías y cartas de Joaquín, tratando de reconciliar la imagen del hombre que había amado con el hombre que había llevado una doble vida. Camila, por otro lado, canalizó su furia en acciones legales y acusaciones públicas contra Elena. La prensa estaba llena de declaraciones incendiarias de Camila, quien acusaba a Elena de ser una impostora y a su madre de ser una oportunista. Contrató a los mejores abogados para disputar cualquier reclamo de Elena sobre la herencia y los bienes de Joaquín. Las tensiones llegaron a un punto crítico cuando Camila decidió convocar una conferencia de prensa en la que arremetió contra Elena y su madre. Con lágrimas en los ojos declaró: «Esta mujer y su madre han traído caos y sufrimiento a nuestra familia. No permitiré que se lleven lo que es legítimamente nuestro». Elena, en un intento de defenderse, también se dirigió a los medios. Con voz firme pero llena de emoción respondió: «No estoy aquí para reclamar una herencia. Solo quiero conocer la verdad sobre mi padre y entender quién era realmente. No busco destruir a nadie». La confrontación no se limitó a los medios. En una reunión privada en la mansión Martínez, Isabel finalmente salió de su encierro para enfrentar a Elena. Con un rostro pálido pero decidido, se acercó a la joven. «Dime la verdad», exigió Isabel, sus ojos fijos en los de Elena. «¿Sabías sobre nosotros todo este tiempo?». Elena negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. «No lo supe hasta hace unos años. Mi madre siempre me dijo que mi padre era un hombre ocupado con negocios importantes. Nunca imaginé que tuviera otra familia». A medida que se desvelaban más detalles, se descubrieron documentos y cartas que Joaquín había guardado celosamente. Estos revelaban su lucha interna y su amor dividido entre dos familias. Había escrito sobre su dolor y su temor de que sus dos mundos colisionaran. También había dejado cartas para Elena y Camila, esperando que algún día pudieran entender sus decisiones. El contenido de estas cartas fue revelador. En una de ellas, dirigida a Camila, Joaquín escribió: «Querida Camila, sé que mis acciones han sido una traición para ti y tu madre. Nunca quise causarles dolor. Amo a Elena como a una hija, pero tú siempre serás mi primer amor, mi orgullo y mi alegría. Espero que algún día puedas perdonarme». En una carta a Elena, expresó su arrepentimiento: «Elena, lamento no haber estado más presente en tu vida. Siempre fuiste una luz en mi oscuridad. Si estás leyendo esto, significa que la verdad ha salido a la luz. Te pido que no juzgues a tu hermana y a su madre con dureza. Ellas también son víctimas de mis decisiones». La tranquilidad de las semanas anteriores se desmoronó rápidamente con la aparición de una nueva amenaza. Un día soleado,
Mientras Elena caminaba por las transitadas calles de la ciudad, notó un automóvil negro que la seguía de cerca. Inicialmente, pensó que era paranoia, pero cuando giró en una esquina para entrar en una calle más tranquila, el coche negro la siguió. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza mientras aceleraba el paso, tratando de mantener la calma. Antes de que pudiera reaccionar, dos hombres corpulentos salieron del vehículo y se abalanzaron sobre ella. Uno la agarró por los brazos con fuerza, mientras el otro cubría su boca para evitar que gritara. Elena luchó con desesperación, pero la fuerza de los hombres era abrumadora. La arrastraron hacia el automóvil con una eficiencia fría y calculada, como si hubieran hecho esto muchas veces antes. «Queremos saber todo lo que sabes sobre los negocios de tu padre», dijo uno de los hombres con voz áspera y amenazante, mientras la empujaba dentro del vehículo. Elena, a pesar del terror que la embargaba, mantuvo la calma exterior. Sabía que cualquier muestra de debilidad podría empeorar las cosas. El interior del automóvil estaba oscuro y olía a cuero viejo y tabaco. El camino fue corto pero interminable para Elena, quien se esforzaba por mantener la compostura mientras intentaba recordar cada detalle del viaje, en caso de que alguna vez pudiera escapar. Llegaron a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo. El edificio estaba rodeado de maleza y en su interior reinaba una oscuridad opresiva. Los hombres la llevaron a través de puertas chirriantes y pasillos vacíos, hasta llegar a una sala desprovista de ventanas y con solo una luz parpadeante sobre sus cabezas. La arrojaron sobre una silla vieja y oxidada, donde quedó sentada, aturdida y asustada. «Ahora, cuéntanos todo lo que sabes», dijo el hombre con voz grave, sosteniendo un cuchillo con destreza intimidante. Elena tragó saliva, tratando de mantener la calma mientras las preguntas y las amenazas se sucedían. Sabía que cada palabra que dijera podría poner en peligro no solo su vida, sino también la de Camila y la de Isabel. Luchó por mantener su mente clara, buscando una oportunidad para escapar mientras sus captores estaban distraídos por su interrogatorio brutal y sus amenazas implícitas. Camila, a pesar de su profundo resentimiento hacia Elena, no podía permitir que alguien muriera por el legado de su padre. Utilizando todos sus recursos y contactos, rastreó a los secuestradores hasta el almacén abandonado en las afueras de la ciudad. La noche era fría y oscura cuando llegó al lugar con un equipo de seguridad privada meticulosamente preparado. El almacén se alzaba como un coloso en la penumbra, su presencia ominosa resaltada por la falta de vida alrededor. Camila se acercó con cautela, sabiendo que cada segundo contaba para salvar a Elena. El equipo se desplegó silenciosamente, rodeando el edificio con la habilidad de años de entrenamiento y experiencia. Dentro del almacén, el aire era espeso y pesado, impregnado de la tensión palpable de lo que estaba por venir. Camila lideró la incursión con paso firme, sus ojos brillando con una determinación feroz. Los hombres que retenían a Elena no esperaban un ataque, confiados en su capacidad para mantenerla bajo control en un lugar tan remoto. La entrada fue rápida y decisiva. El equipo de seguridad irrumpió en la sala donde Elena estaba retenida, desatando una ráfaga de acción frenética. Los secuestradores, sorprendidos por la emboscada, intentaron resistir, pero se encontraron superados en número y habilidad. Los sonidos de golpes, gritos y disparos llenaron el espacio, creando un caos momentáneo que desafió incluso la oscuridad del almacén. Camila avanzó hacia Elena, cuyas manos estaban atadas con cuerdas ásperas y tensas. Con manos expertas y temblorosas de emoción contenida, desató los nudos con rapidez, liberando a su media hermana de su cautiverio físico. ¿Estás bien?, preguntó Camila, su voz cargada de preocupación genuina y sorprendente para ambos. «Sí», respondió Elena, su voz temblorosa pero llena de gratitud. «Gracias a ti». El momento compartido de vulnerabilidad entre las hermanas marcó un cambio sutil pero profundo en su relación tumultuosa. Aunque la desconfianza y el resentimiento aún persistían, la experiencia compartida de peligro y rescate comenzaba a derribar las murallas que las habían mantenido separadas durante tanto tiempo. Elena y Camila, ambas heridas y agotadas, se miraron a los ojos. Por primera vez, hubo una chispa de comprensión y empatía entre ellas. «Gracias», dijo Elena,
su voz quebrada por la emoción. «No tenías que hacerlo». Camila suspiró, su expresión suavizándose. «No lo hice por ti», respondió. «Lo hice por nuestra familia, por lo que queda de ella». A pesar de sus diferencias y el rencor que habían sentido, las hermanas comenzaron a darse cuenta de que necesitaban una a la otra para enfrentar los peligros que se avecinaban. Sus caminos estaban entrelazados de una manera que no podían ignorar, y juntas eran más fuertes. A medida que se desvelaban más secretos, las hermanas descubrieron que el imperio de su padre estaba plagado de enemigos y traiciones. Joaquín había hecho muchos enemigos en su ascenso al poder, y ahora esos enemigos estaban decididos a destruir todo lo que había construido, incluyendo a sus hijas. Elena y Camila se vieron obligadas a trabajar juntas para proteger su legado y descubrir quién estaba detrás de los ataques. Cada paso que daban las acercaba más a la verdad, pero también las ponía en mayor peligro. Recibieron amenazas anónimas y sus movimientos eran vigilados de cerca. Sin embargo, también encontraron aliados inesperados. Antiguos socios y empleados de Joaquín que estaban dispuestos a ayudarlas. En una reunión con uno de estos socios, un hombre llamado Ricardo, descubrieron la magnitud de los enemigos que tenían. Su padre tenía muchos negocios turbios, advirtió Ricardo, y muchas deudas pendientes. Tengan cuidado en quién confían. En medio de su incansable búsqueda de la verdad, Elena y Camila se encontraron con una revelación impactante. Alguien cercano a Joaquín había estado trabajando en su contra todo este tiempo. El señor Mendoza, el abogado de confianza de la familia, había estado filtrando información crucial a los enemigos de Joaquín a cambio de dinero y poder. Esta traición no solo puso en peligro la seguridad de la empresa familiar, sino también la reputación y el legado de Joaquín. La noticia sacudió a las hermanas hasta lo más profundo. Mendoza había sido una figura de confianza y lealtad durante años, lo que hacía aún más difícil aceptar la realidad de su traición. La tensión y la incredulidad llenaron el aire cuando Elena y Camila confrontaron al traidor en la lujosa oficina de la empresa familiar. «¿Por qué, Mendoza?», preguntó Camila, su voz temblando de indignación y dolor. «Pensé que eras leal a mi padre». Mendoza, sentado con una sonrisa fría y calculadora, miró a las hermanas con una mezcla de desdén y satisfacción. «La lealtad es una moneda de dos caras, señoritas», respondió con frialdad. «Y su padre tenía muchas deudas pendientes que yo estaba en posición de cobrar». Las palabras de Mendoza golpearon como un martillo. La traición de alguien en quien habían confiado profundamente era un golpe devastador. Sin embargo, en medio de la conmoción y el dolor, Elena y Camila encontraron una nueva determinación. Esta revelación no solo les dio claridad sobre quiénes eran los verdaderos enemigos de su padre, sino que también fortaleció su resolución de proteger lo que quedaba del legado de Joaquín. Con Mendoza expuesto y enfrentando las consecuencias de sus acciones, las hermanas se prepararon para el enfrentamiento final. Sabían que debían actuar con rapidez y decisión para asegurar la empresa y enfrentar cualquier otro desafío que se interpusiera en su camino. La traición de Mendoza había sido un punto de inflexión, pero también les había dado el impulso necesario para perseguir la verdad con aún más determinación y coraje. Elena y Camila se encontraron en una carrera contra el tiempo mientras planeaban la operación para enfrentarse a Mendoza y sus aliados. Confiando en los pocos empleados leales que quedaban en la empresa, trazaron meticulosamente cada detalle de su estrategia para exponer y detener a los traidores que amenazaban con destruir lo que quedaba del legado de su padre. La noche del enfrentamiento se cernía sobre ellos con una oscuridad cargada de tensión y peligro. En una finca aislada, lejos de la mirada pública pero con todos los ingredientes para una confrontación decisiva, Mendoza había organizado una reunión clandestina con sus cómplices. Elena y Camila avanzaron con determinación, acompañadas por un equipo de policías comprometidos con hacer justicia. El aire estaba lleno de anticipación mientras las hermanas se acercaban al lugar. El sonido distante de la música nocturna y el murmullo de voces conspiradoras se filtraban entre los árboles oscuros que rodeaban la finca. Las luces parpadeaban débilmente, reflejando el nerviosismo y la urgencia del momento. Cuando finalmente irrumpieron, el caos estalló en una fracción de segundo. Gritos, disparos y el estrépito de cuerpos que se movían en la oscuridad llenaron el aire.
Elena y Camila se movieron con precisión calculada, cada uno de sus movimientos guiados por la necesidad imperiosa de detener a aquellos que habían traicionado a su familia. El tiroteo fue brutal y despiadado. Los destellos de los disparos iluminaban brevemente el rostro determinado de las hermanas mientras luchaban contra la adversidad. Con valentía y habilidad, el equipo de policías aseguró a los cómplices de Mendoza uno por uno, mientras las hermanas avanzaban hacia el epicentro del caos. Finalmente, encontraron a Mendoza, rodeado por los destellos rojos y azules de las luces de emergencia. Estaba allí, esposado y derrotado, pero su mirada aún ardía con una mezcla de resentimiento y frustración. Camila, con una mezcla de rabia contenida y alivio palpable, se acercó a él. «Esto es por mi padre», dijo con voz firme, su mirada penetrante clavada en los ojos de Mendoza. «Y por todo el dolor que has causado». Elena permaneció a su lado en silencio, asintiendo con gravedad. Habían pasado por el fuego y el acero para llegar a este momento. Aunque sabían que la batalla no estaba completamente ganada, por primera vez en semanas, sintieron el peso de la posibilidad de un futuro más seguro para ellas y su familia. El enfrentamiento final había llegado a su fin, pero las consecuencias y las cicatrices emocionales aún estaban por sanar. Sin embargo, en la oscuridad de esa noche, el brillo de la justicia restaurada comenzaba a iluminar el camino hacia adelante para Elena y Camila. Con los traidores detenidos y la empresa asegurada tras el enfrentamiento con Mendoza y sus aliados, Elena y Camila finalmente se enfrentaron a la verdad sobre su padre, Joaquín Martínez. Para ellas, había sido un choque descubrir que el hombre que habían idealizado no era tan intachable como pensaban. Joaquín había cometido errores graves en su vida, había traicionado la confianza de aquellos que le rodeaban y había llevado una vida de secretos y mentiras para protegerlas a ellas y a su madre, Isabel. Las revelaciones fueron difíciles de aceptar. Sin embargo, entre el dolor y la confusión, también emergió una comprensión más profunda de quién era su padre en realidad. A pesar de sus fallas, Joaquín había hecho todo lo posible por asegurarse de que sus hijas estuvieran protegidas y seguras, incluso si eso significaba sacrificios personales y decisiones cuestionables en el ámbito empresarial. Unidas por los lazos de sangre y la experiencia compartida de enfrentar el peligro y la traición, Elena y Camila tomaron una decisión conjunta: reconstruir el legado de su padre de una manera diferente. Se comprometieron a dirigir la empresa con integridad y transparencia, aprendiendo de los errores de Joaquín y buscando redimir su nombre en la comunidad empresarial y más allá. Con humildad y determinación, comenzaron a implementar cambios significativos en la cultura corporativa, estableciendo nuevos estándares de ética empresarial y responsabilidad social. Este enfoque no solo tenía como objetivo restaurar la reputación de la empresa familiar, sino también reparar las relaciones fracturadas con los empleados y la comunidad que habían sido afectados por las acciones pasadas de Joaquín. Mientras trabajaban arduamente para reconstruir y reformar la empresa, Elena y Camila descubrieron un último secreto escondido entre los documentos personales de su padre. Encontraron una carta dirigida a ambas, escrita por Joaquín poco antes de su muerte. En esa carta emotiva y reveladora, Joaquín confesaba haber sospechado de las traiciones de Mendoza y otros colaboradores, pero haber actuado demasiado tarde para detenerlos. Sin embargo, lo más conmovedor fue la profunda declaración de amor y cuidado hacia sus hijas. Joaquín admitía sus errores, pero también expresaba su eterno amor y orgullo por Elena y Camila. La carta finalizaba con una frase que resonó profundamente en ambas hermanas: el verdadero legado no es el dinero ni el poder, sino las personas que amamos y protegemos. Con esta nueva perspectiva sobre su padre y su legado, Elena y Camila redoblaron sus esfuerzos no solo para mantener el negocio familiar, sino también para marcar una diferencia positiva en la comunidad. Establecieron fundaciones y programas de ayuda para apoyar a aquellos que habían sido perjudicados por las acciones pasadas de Joaquín, buscando así no solo redimir el nombre de su padre, sino también el suyo propio. El camino hacia la redención no fue fácil. Enfrentaron desafíos y obstáculos en el camino, pero cada vez que parecía que estaban a punto de rendirse, recordaban las palabras y el ejemplo de su padre. Juntas, aprendieron a superar las adversidades
y a convertir las lecciones dolorosas del pasado en oportunidades para un futuro más brillante y justo. Años después de aquellos eventos tumultuosos, Elena y Camila se encontraban paradas frente a una multitud reunida para la inauguración de un centro comunitario en honor a su padre. El centro no solo servía como un tributo a Joaquín Martínez, sino también como un testimonio viviente del poder de la familia para superar las dificultades y prosperar juntas. Las hermanas miraron hacia atrás, reflexionando sobre el largo viaje que habían emprendido desde aquel fatídico funeral. La vida les había enseñado lecciones profundas sobre el verdadero poder, que residía no en el dinero ni en los negocios, sino en la fuerza de los lazos familiares y en la capacidad de enfrentar juntas los desafíos más difíciles. A medida que la ceremonia llegaba a su fin, Elena y Camila se abrazaron, sintiendo una conexión más fuerte que nunca. Sabían que su camino aún no había terminado, pero estaban seguras de que cualquier desafío que enfrentaran en el futuro lo harían juntas, apoyándose mutuamente como lo habían hecho desde el principio.